Cada mañana comenzaba de la misma manera. Me despertaba en nuestra acogedora casa, sintiendo el calor de Jesús a mi lado. Llevábamos más de 35 años juntos y siempre había considerado nuestro matrimonio como un modelo de lo que debería ser. Jesús era cariñoso, fiel y sabio. Nuestros hijos ya habían crecido y nuestra única hija, Juana, se había casado recientemente con Alejandro, un joven que rápidamente conquistó nuestros corazones y se convirtió en el yerno perfecto, atento, amoroso y siempre dispuesto a ayudar. Juana era feliz y yo me alegraba por ella. Sin embargo, últimamente había empezado a notar un sentimiento extraño en mí, como una brisa suave que a veces rozaba mi rostro, dejando una sensación de frescura. No podía explicarlo, pero sentía una inquietud silenciosa que no me dejaba tranquila. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a salir, iluminando nuestro jardín con un cálido resplandor dorado, Juana me llamó. Su voz transmitía alegría y un ligero nerviosismo. Me propuso ayudarla con las reformas de su nueva casa y acepté encantada, ya que siempre había sido mi pasión trabajar en diseño de interiores. Además, la idea de pasar más tiempo con mi hija me emocionaba. Quedamos en vernos en el lugar unos días después. Pasé a recoger a Jesús en su oficina y mientras íbamos de camino a casa le conté sobre nuestro proyecto. Él sonreía, contento de que tuviera algo que me entusiasmara. Pero al llegar a casa sentí de repente una extraña sensación de vacío, como si una pequeña astilla se hubiera clavado en mi corazón con cada respiración. Esa noche estuve en la cama durante mucho tiempo, tratando de entender esa sensación, pero no pude. Al día siguiente me encontré con Juana y Alejandro en su nueva casa, que era luminosa y espaciosa, con grandes ventanas que inundaban las habitaciones de luz natural. De inmediato vi el potencial del lugar y comencé a discutir diferentes ideas con Juana, mientras Alejandro escuchaba atentamente y contribuía con sus sugerencias. En un momento atrapé su mirada y me pareció que me observaba de una manera especial. Fue solo un instante, pero sentí que algo en mí se inquietaba nuevamente. Intenté no pensar en ello, convencida de que era solo mi imaginación. Alejandro era joven y ambicioso, y quería que todo en la casa fuera perfecto. Continuamos hablando, pero en mi interior algo comenzó a cambiar, lenta pero inevitablemente. Era como si esa grieta invisible que sentía comenzara a expandirse, amenazando con destruir algo importante del que aún no era consciente. Al volver a casa, noté que Jesús estaba un poco más atento conmigo. Me sirvió una copa de vino durante la cena y me preguntó cómo había ido mi día. Le conté sobre el proyecto y lo feliz que estaba Juana de que la ayudara y cómo Alejandro la apoyaba en todo. Jesús sonrió al darse cuenta de que yo estaba satisfecha, pero debajo de esa aparente calma había algo más que me inquietaba. No podía entender exactamente qué era, pero sentía que mi vida, que siempre había considerado perfecta, comenzaba a cambiar, y esos cambios me provocaban un miedo extraño, aunque aún indefinido. Esa noche, acostada junto a Jesús, no pude conciliar el sueño. Mis pensamientos regresaban a Alejandro y a esa breve mirada que me había dirigido. Algo en ella me parecía incorrecto, pero seguía convencida de que era solo un producto de mi imaginación. Finalmente cerré los ojos e intenté calmarme, pero esa inquietud, como una pequeña llama, continuó ardiendo en lo más profundo de mí mientras lentamente caía en un sueño inquieto. Las siguientes semanas pasaron rápidamente. El trabajo en el proyecto me ocupó por completo y me sumergí con entusiasmo en el proceso. Juana y yo nos veíamos casi a diario, discutiendo combinaciones de colores, muebles y todos los pequeños detalles que le daban personalidad a la casa. Alejandro también estaba presente en muchas de esas reuniones, participando activamente en las discusiones. Sin embargo, empecé a notar algo que me hacía sentir incómoda. Al principio eran pequeñas cosas. Alejandro prestaba demasiada atención a mis consejos y a veces sus miradas se prolongaban más de lo apropiado. Intenté atribuirlo a mi imaginación,
convenciéndome de que estaba buscando problemas donde no los había. Era amigable y educado, siempre sonriendo y bromeando, lo que hacía que nuestras reuniones fueran agradables y ligeras. Pero cada vez que volvía a casa me invadía una leve sensación de ansiedad. Un día, cuando Juana se retrasó en el trabajo y no pudo asistir a la reunión, el clima interno se volvió más tenso. Me quedé a solas con Alejandro y decidimos no cancelar nuestra cita, continuando la discusión sobre el proyecto. Él sugirió que habláramos sobre algunos detalles importantes y yo acepté sin ver nada extraño en ello. Comenzamos con preguntas simples, como los azulejos para la cocina y los materiales para los muebles, pero luego la conversación se desvió hacia temas más personales. Rosa, eres una mujer maravillosa, dijo de repente, interrumpiendo mi explicación sobre las ventajas de un tipo de piedra para la encimera. Siempre he admirado tu gusto y cómo manejas tu vida. Me quedé inmóvil, tratando de procesar sus palabras. Aunque parecían un cumplido, había algo más en ellas que no lograba descifrar. Sonreí y respondí: gracias, Alejandro, pero Juana también es maravillosa y está haciendo un gran trabajo en este proyecto. Yo solo la ayudo un poco. Claro, Juana es maravillosa, coincidió él, pero en su tono había algo que me alertó. Sin embargo, en muchos aspectos se parece a ti. Creo que por eso me enamoré de ella. Sus palabras me impactaron y sentí que mi corazón se aceleraba. Miré a Alejandro tratando de entender su significado. Su rostro era serio, pero sus ojos parecían comunicar otra cosa. Jesús y yo estamos muy orgullosos de Juana, dije, tratando de redirigir la conversación a un tema más seguro. Siempre ha sido muy inteligente y ahora, con un esposo tan bueno como tú, su vida será aún mejor. Alejandro asintió, pero sentí que la tensión entre nosotros aumentaba. La conversación se volvió incómoda y deseaba terminar la reunión, pero no sabía cómo hacerlo sin despertar sospechas. Ustedes son una pareja maravillosa, añadí sin saber qué más decir. Sí, respondió Alejandro, pero en su voz había amargura. Sin embargo, a veces siento que ella no me entiende como tú podrías. Esas palabras, pronunciadas en un susurro casi inaudible, me impactaron profundamente. Por primera vez sentí que la delgada línea entre una comunicación normal y algo más profundo comenzaba a desdibujarse. Recogí mis cosas, sintiendo la necesidad de irme. Mi corazón latía con fuerza al salir de la casa, intentando no mostrar mi desconcierto, pero sus palabras seguían resonando en mi mente, haciéndome cuestionar qué intentaba realmente decirme. Cuando llegué a casa, Jesús me esperaba en la cocina con una taza de té caliente. Su sonrisa y la conversación habitual sobre su día en el trabajo deberían haberme tranquilizado, pero no podía deshacerme de la ansiedad. Esa noche nuevamente no pude dormir, repasando la conversación con Alejandro en mi mente. Algo había cambiado y no podía encontrar paz. Era la primera grieta en mi vida aparentemente perfecta, y sentía que estaba al borde de algo desconocido y peligroso, pero no sabía cómo detenerlo. A pesar de intentar convencerme de que todo esto era solo mi imaginación, la ansiedad crecía como una ola lista para estrellarse contra mí. Pasaron varios días desde aquel encuentro con Alejandro, pero sus palabras seguían resonando en mi cabeza como una melodía pegajosa que no podía sacudir. Intenté no pensar en ello, ocupándome con el trabajo y las tareas del hogar, pero la creciente ansiedad no me dejaba. Cada vez que veía a Alejandro, ya fuera durante el trabajo en el proyecto o en las cenas familiares, sentía que una nube invisible se cernía sobre nosotros. Intentaba mantener la distancia, pero él encontraba cualquier excusa para acercarse más, con toques casuales, miradas atentas y cumplidos que me hacían sentir incómoda. Una noche, cuando me quedé sola con Alejandro en su casa porque Juana estaba trabajando, la tensión se hizo palpable. Estábamos discutiendo más detalles sobre la reforma, pero la conversación rápidamente se desvió hacia temas más personales. Alejandro me preguntó sobre mis pasatiempos y cómo pasaba mi tiempo libre, y volvió a hacer hincapié en cuánto valoraba mi compañía. Rosa, siento que solo contigo puedo ser yo mismo. Me entiendes de una manera que nadie más lo hace. Me quedé helada al escuchar esas palabras. Mi corazón comenzó a latir más rápido y sentí una ola de pánico elevándose en mi interior.
No podía creer que estuviera cruzando nuevamente esa peligrosa línea, pero había algo sincero en sus ojos que me hacía dudar de que todo esto fuera solo una broma. Alejandro, esto es solo trabajo. Simplemente nos llevábamos bien, eso es todo. Intenté tomarlo a la ligera, aunque no sentía que hubiera nada divertido en ello. No, Rosa, no es solo trabajo. Siento que entre nosotros hay algo más, algo que no puedo ignorar. Esas palabras me impactaron, comprendí que estaba hablando en serio y eso me asustó. Tenía miedo de lo que podría decir en respuesta, y aún más de lo que sentía en ese momento. Quería dar la vuelta y marcharme, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. Alejandro, empecé, intentando mantener la calma. ¿Entiendes lo que estás diciendo? Estás casado con mi hija. Tienes una familia, no podemos... Me interrumpió. Su voz era suave pero firme. Sé que esto está mal, pero ya no puedo seguir fingiendo. Pensé que podría hacerlo, pero ahora me doy cuenta de que no puedo. Cada vez que te veo, siento algo que no siento con Juana. No puedo explicarlo. Sentí que el mundo a mi alrededor comenzaba a desmoronarse. Esas palabras que nunca quise escuchar finalmente fueron pronunciadas, y ahora no había forma de escapar de ellas. Dentro de mí se desataba una lucha. Mi mente gritaba que esto era una locura y que debía tener esta conversación de inmediato, pero mi corazón decía algo completamente diferente. Respiré hondo, intentando controlar mis emociones, y decidí que lo mejor sería marcharme. Necesitaba tiempo para pensar y para entender qué hacer a continuación. Me levanté y, sin mirar a Alejandro, le dije, tenemos que detener esto. Esto está mal. Debes hablar con Juana y aclarar tus sentimientos. No puedo involucrarme en esto. Alejandro no respondió. Simplemente me miró y vi en sus ojos una mezcla de dolor y desesperación. Salí rápidamente de la casa, sintiendo cómo el miedo y la culpa crecían dentro de mí. Al llegar a casa intenté tranquilizarme, pero los pensamientos sobre Alejandro no me dejaban en paz. Pensé en Jesús, en cómo confiaba en mí, en Juana, que me veía como un ejemplo a seguir. ¿Cómo pude permitir que algo así sucediera? Pero, a pesar de todos mis esfuerzos por olvidarlo, dentro de mí crecía algo nuevo e incomprensible, algo que no podía controlar. Esa noche, nuevamente, no pude conciliar el sueño. Estaba acostada en la cama, escuchando la respiración regular de Jesús a mi lado, y comprendía que mi vida, la vida tranquila y habitual que tenía, nunca volvería a ser la misma. Me esperaba un futuro incierto que me asustaba, pero al mismo tiempo me atraía, como un abismo oscuro del cual no quieres apartar la mirada, pero no puedes dejar de observar. Pasaron varios días desde aquel encuentro con Alejandro, pero sus palabras continuaban resonando en mi mente como un eco persistente. Hice todo lo posible por mantener una apariencia de normalidad, continuando con el trabajo en el proyecto y con las relaciones familiares, pero dentro de mí reinaba el caos. En cada conversación con Alejandro sentía que la delgada línea entre la decencia y algo más profundo comenzaba a desvanecerse rápidamente. Ya no hacíamos confesiones directas, pero cada mirada suya y cada toque casual indicaban que sus sentimientos no habían desaparecido. Más bien, parecían volverse más intensos. Una tarde, cuando Jesús estaba en una reunión de negocios, Juana me llamó y me pidió que fuera a su casa para discutir los últimos detalles del proyecto. Me sentía incómoda, pero no pude negarme. Era trabajo y debía comportarme de manera profesional, a pesar de todo lo que estaba sucediendo dentro de mí. Al llegar, la casa estaba en silencio. Juana me había dejado un mensaje diciendo que se retrasaría en el trabajo y sugirió que comenzara sin ella. Entré en la casa con la sensación de que estaba haciendo algo incorrecto. Alejandro me recibió en la puerta con su habitual sonrisa, pero noté que su mirada estaba tensa. Juana vendrá pronto, dijo, invitándome a pasar. Mientras tanto, podemos revisar los últimos detalles. Hice algunos cambios en los planes, me gustaría mostrártelo. Asentí, tratando de concentrarme en el trabajo. Caminamos hacia la sala de estar, donde había planos y muestras de materiales esparcidos. Comencé a revisar los cambios que Alejandro había propuesto, intentando mantener la conversación en un tono profesional, pero la tensión en el aire era palpable y aumentaba con cada minuto. Rosa, comenzó de repente Alejandro,
interrumpiendo mis pensamientos sobre la paleta de colores. Entiendo lo que sientes, sé que te resulta difícil, pero no podemos seguir fingiendo que no hay nada entre nosotros. Levanté la vista, sorprendida, tratando de ocultar la emoción que me invadía. Alejandro, empecé a decir, pero él no me dejó continuar. He estado pensando en esto todo el tiempo, continuó, y sé que debo hacer algo, pero cada vez que te veo pierdo la cabeza. Ya no puedo fingir que no pasa nada. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Sus palabras eran intensas, llenas de pasión y desesperación. Sabía que este era el momento en que todo podría desmoronarse definitivamente, pero no encontraba la fuerza para detenerlo. Alejandro, por favor, basta, dije en voz baja, casi inaudible. No podemos. Esto está mal. Estás casado con Juana. Debes pensar en ella. Pienso en ella, respondió acercándose más, pero no puedo seguir ignorando lo que siento. Debemos ser honestos el uno con el otro. Di un paso atrás, sintiendo cómo el pánico crecía. Mi mente corría buscando la manera de escapar de esta situación, de proteger todo lo que me importaba de la destrucción. Pero las palabras de Alejandro desgarraban mi determinación. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su respiración. Rosa. Su voz era un susurro lleno de tensión. Dime que no sientes nada y te dejaré en paz. Solo dime la verdad. Mi corazón latía con tal fuerza que parecía que iba a salirse de mi pecho. Quería responder, pero las palabras se atascaban en mi garganta. No podía mentir, pero la verdad parecía inaceptable. Dentro de mí se libraba una feroz batalla. Sabía que estaba al borde del abismo y que cualquier paso hacia adelante conduciría a la catástrofe. En ese momento, Alejandro, como si hubiera perdido todo control, se inclinó de repente y me besó. Fue algo inesperado y apasionado, como una explosión de emociones largamente contenidas. Me quedé inmóvil sintiendo cómo sus labios tocaban los míos, y por un instante el mundo a mi alrededor desapareció, dejando solo ese beso lleno de deseo y de desesperación. Pero tan rápido como empezó, volví en mí y lo aparté, retrocediendo y sintiendo cómo el horror de lo que acababa de suceder me envolvía. No, Alejandro, dije, respirando con dificultad. Esto no puede continuar, está mal, debemos detenerlo. Él se quedó allí mirándome. Su respiración era irregular, pero comprendió lo que había pasado. Entendió que habíamos cruzado una línea que nunca debimos cruzar. En ese momento escuchamos el sonido de la llave girando en la cerradura. Juana había regresado a casa. Nos apartamos el uno del otro como si fuéramos dos criminales sorprendidos en el acto. Mi cabeza daba vueltas entre el alivio y, al mismo tiempo, sentía cómo el horror de lo que casi había ocurrido me envolvía por completo. Juana entró en la habitación con una ligera sonrisa, sin sospechar nada, y comenzó a hablar alegremente sobre su día. Intenté mantener la conversación, pero mis pensamientos estaban confusos, y me costaba mantenerme en pie mientras Juana mostraba sus ideas sobre el diseño. Eché un vistazo a Alejandro, que estaba de pie un poco apartado, tratando de ocultar sus emociones, pero podía ver cuánto le costaba mantenerse firme. Comprendí que solo un milagro nos había salvado de la catástrofe y que mi vida estaba al borde de la destrucción. Esa noche, al volver a casa, miré a Jesús durante mucho tiempo. Él, sin sospechar nada, se ocupaba de sus asuntos. Quería contarle todo, quitarme ese peso insoportable de encima, pero el miedo a perderlo era demasiado grande. No podía decidirme. Mi alma estaba desgarrada y comprendía que este camino en el que había caído accidentalmente solo podía conducir a una tragedia. Por la noche, nuevamente no pude conciliar el sueño, repasando en mi mente los eventos de ese día. Estuvimos tan cerca del colapso. Y ahora todo lo que podía hacer era esperar poder mantener la situación bajo control. Sin embargo, la sensación de un desastre inminente se volvía demasiado fuerte y sabía que esto era solo el comienzo. Después de aquella noche, comencé a evitar a Alejandro tanto como me era posible. Cada vez que veía su número en la pantalla del teléfono, mi corazón se encogía, pero trataba de no responder a sus llamadas y enviaba mensajes breves y neutros en respuesta a sus repetidos intentos de comunicarse. Sentía que si me alejaba y dejaba de darle motivos, todo volvería gradualmente a la normalidad,
Sin embargo, dentro de mí crecía una sensación de inquietud que no me daba tregua. Cada día que pasaba sin hablar con Alejandro me traía alivio, pero al mismo tiempo aumentaba el temor de que tarde o temprano tendríamos que enfrentarnos cara a cara y abordar lo que aún no se había dicho por completo. Una mañana, cuando Jesús ya se había ido al trabajo, me estaba preparando un café e intentaba mentalizarme para un día normal. Sonó el timbre de la puerta y sin esperar a nadie fui a abrirla, esperando que fuera solo una vecina que pasaba a saludar. Pero cuando vi a Alejandro en la puerta, mi corazón se detuvo. Por un instante, allí estaba, luciendo cansado y algo perdido, con su mirada llena de desesperación y determinación. Intenté cerrar la puerta, pero él logró poner el pie, impidiéndome hacerlo. Rosa, tenemos que hablar, dijo con una voz baja pero firme. Ya no puedo más, tenemos que decidir qué vamos a hacer. Alejandro, por favor, vete. Sentí un nudo en la garganta. No podemos seguir viéndonos. Esto me está destrozando. Nos está destrozando a los dos. Él entró en la casa y cerró la puerta detrás de él. Sentí como el pánico comenzaba a apoderarse de mí, pero no pude detenerlo. Nos quedamos en la cocina y él me miró con tal desesperación que sentí como mis fuerzas me abandonaban. No puedo vivir sin ti, Rosa. Su voz temblaba. Lo he intentado de verdad, lo he intentado, pero es imposible. Cada vez que pienso en que ya no estarás en mi vida, se me hace insoportable. Tienes que pensar en Juana, dije, intentando mantener la calma, aunque mi voz temblaba, traicionera. No puedes arruinar su vida. Ella te ama. Lo sé, susurró, bajando la cabeza. Eso es lo que me mata. No quiero hacerle daño, pero no puedo seguir viviendo en esta mentira. Te amo, Rosa. Esas palabras que tanto había temido escuchar ahora sonaban como una sentencia. Dentro de mí se desató una tormenta de emociones. Miedo, culpa, amor, desesperación. Sabía que si cedía en este momento, si permitía que mis sentimientos correspondieran a los suyos, sería el final de todo lo que alguna vez amé y valoré. Esto está mal. Empecé a respirar con dificultad debido a la emoción. Alejandro, entiende, no podemos hacer esto. Destruirá a todos nosotros. Lo sé. Dio un paso hacia mí y sentí cómo su cercanía volvía a tener un efecto magnético sobre mí. Pero no puedo detenerlo. No puedo dejar de pensar en ti. No puedo dejar de querer estar contigo. Di un paso atrás, pero él se acercó más y sentí cómo mi determinación comenzaba a desmoronarse. Estábamos tan cerca que podía escuchar su respiración, sentir el calor de su cuerpo. Todo dentro de mí gritaba que esto era un error, que debía detenerlo de inmediato, pero no podía moverme. En ese momento sonó el teléfono. Ese sonido brusco y molesto me sacó de mi parálisis. Me aparté de golpe y Alejandro cerró los ojos como si estuviera rogando clemencia. Miré el teléfono y era Jesús. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía resonar en toda la habitación. Levanté el auricular tratando de controlar mi voz. Sí, cariño, respondí. ¿Estás bien? La voz de Jesús era tranquila pero atenta. ¿Suenas un poco extraña? ¿Está todo bien? Sí, todo está bien. Miré a Alejandro, que estaba parado frente a mí con la mirada baja. Solo estoy un poco cansada. ¿Cómo te va en el trabajo? Todo como siempre. Solo quería escuchar tu voz. ¿Estás libre hoy? ¿Qué te parece si salimos esta noche? Sentí como mi corazón se partía en dos. Jesús estaba tan alejado de todo este drama que me resultaba insoportablemente doloroso. Claro, estaré esperando, dije, esforzándome por mantener mi voz firme. Bien, te amo, dijo con ternura, una ternura que casi me hizo perder el control de mis emociones. Yo también te amo, susurré y luego colgué. En ese mismo instante me volví hacia Alejandro, que había estado en silencio todo el tiempo. Alejandro, esto tiene que terminar, dije con firmeza, aunque por dentro todo temblaba. Vete, por favor. No podemos seguir viéndonos. No puedo seguir viviendo en esta mentira. Él me miró con un dolor que parecía destrozarlo por dentro, pero no dijo nada, solo asintió, y lentamente se dio la vuelta, saliendo de la casa.
Me quedé en medio de la cocina, sintiendo cómo el mundo a mi alrededor se tambaleaba. Ese encuentro me mostró cuán profundamente me había hundido en esta locura y cuánto tiempo quedaba antes de que todo se derrumbara por completo. Los secretos que ahora compartíamos, Alejandro y yo, eran demasiado pesados y sabía que, tarde o temprano, destruirían no solo a nosotros dos, sino también a todos aquellos a quienes amábamos. Pasaron varios días desde aquel aterrador encuentro, pero la tensión dentro de mí solo aumentaba. Alejandro no intentó volver a contactarme y, aunque eso debería haberme traído alivio, solo sentía un vacío y un creciente miedo ante lo inevitable. Nuestros secretos, como un gas venenoso, comenzaron a contaminar todo a nuestro alrededor, y comprendía que esto no podría continuar por mucho tiempo. Juana notó el cambio en mi comportamiento. Comenzó a hacer preguntas y a preocuparse si algo andaba mal. Intenté no mostrar mi lucha interna. Sonreía y le decía que todo estaba bien, que solo estaba cansada. Pero ella notaba que algo no estaba bien y su insistencia solo intensificaba mi ansiedad. Una tarde, Jesús sugirió organizar una cena familiar en nuestra casa. Debería haber sido una simple reunión familiar, pero para mí, la sola idea de tener a Alejandro bajo el mismo techo era insoportable. Sin embargo, no podía rechazar la propuesta de Jesús, así que acepté, tratando de convencerme de que podría manejar la situación. Esa noche preparé la mesa y cociné los platos favoritos de nuestra familia, pero mis manos temblaban y apenas podía concentrarme en las tareas más simples. Jesús no notó mi estado. Estaba de buen humor, contento de pasar tiempo con su hija y su yerno. Pero yo sentía cómo dentro de mí todo se contraía por el terror. Cuando Juana y Alejandro llegaron, los recibí con una sonrisa, aunque por dentro todo gritaba. Alejandro parecía tranquilo, pero vi que también estaba tenso. Su mirada se cruzó con la mía por un momento, y enseguida aparté los ojos intentando no permitir que mis sentimientos se reflejaran. Nos sentamos a la mesa y los primeros minutos de la cena transcurrieron en conversaciones habituales. Intenté desesperadamente mantener la charla ligera, pero sentía como la tensión entre Alejandro y yo aumentaba, aunque solo yo parecía notarlo. Después de varios brindis por la salud y el bienestar, Juana, que hasta entonces había estado callada y pensativa, de repente levantó su copa y, mirando directamente a Alejandro, pronunció: «Quiero decir algo importante». La habitación quedó en silencio y sentí como mi corazón se detenía. Algo en su tono, en la expresión de su rostro, me hizo alertar. Alejandro se tensó mientras que Jesús, sin sospechar nada, la miró con interés. Alejandro continuó: «Juana, su voz temblaba ligeramente. He estado pensando mucho en cómo decir esto. Encontré mensajes en tu teléfono». Se detuvo, mirándome con tal dolor y traición en sus ojos que sentí como el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Comprendí que todo había terminado. «Mensajes que enviaste a mamá». Finalmente terminó. Su voz estaba llena de amargura. «Sé que hay algo entre ustedes. Sé que están ocultando algo». Jesús, que hasta ese momento había estado sentado con asombro, se giró bruscamente hacia mí. En sus ojos se leía una mezcla de incredulidad y miedo. Alejandro bajó la cabeza. Su rostro se puso pálido y vi que no sabía qué decir. «Rosa, ¿qué está pasando?», preguntó Jesús. Su voz estaba llena de ira y confusión. «¿Qué significa esto?». Sentí cómo las paredes de la habitación comenzaban a cerrarse sobre mí. Me faltaba el aire y comprendí que ahora todo saldría a la luz. Intenté encontrar palabras que pudieran explicarlo todo, pero ninguna de ellas era adecuada. Estaba paralizada por el miedo y la culpa. «Juana, esto es un malentendido», empecé, aferrándome desesperadamente a la posibilidad de arreglarlo todo. «Simplemente hemos estado hablando mucho sobre el proyecto y tal vez lo interpretaste mal». Pero Juana no creyó ni una sola palabra. Se levantó de la silla, sus ojos brillaban con lágrimas. «¿Crees que no lo veo?», gritó. «¿Crees que soy ciega?». Todo este tiempo sentí que algo andaba mal, pero intenté ignorarlo. Ahora sé la verdad. Vi cómo se miraban. Sé que hay algo entre ustedes». Alejandro intentó intervenir, pero ella lo empujó.
«No me toques», gritó, y él se detuvo, bajando las manos. Jesús se levantó y me miró con desilusión, una expresión que nunca antes había visto en su rostro, que era una mezcla de ira, dolor y decepción. «Rosa, dime que no es verdad». Su voz era baja, pero sentí en ella una amenaza. «Dime que no pasó nada entre ustedes». Miré a Jesús y luego a Juana, que estaba frente a mí, esperando una respuesta, y comprendí que ahora todo dependía de las palabras que pronunciara. Sin embargo, no podía mentir, no podía seguir mintiendo. «Jesús», empecé, sintiendo cómo las lágrimas llenaban mis ojos. «Yo estoy confundida, pero no ha pasado nada. Nosotros cruzamos la línea». Estas palabras sonaron patéticas y sabía que no calmarían ni a Juana ni a Jesús. «¿Pero querías hacerlo?», dijo fríamente Juana. «Me traicionaste, mamá. Nos traicionaste a todos». Con esas palabras se dio la vuelta y salió corriendo de la casa, cerrando la puerta con tal fuerza que el sonido resonó en mis oídos. Alejandro corrió tras ella, intentando alcanzarla, pero sabía que ahora era inútil. Juana ya no lo escucharía. Me quedé sola en la habitación con Jesús, que se acercó a mí lentamente. No podía mirarlo a los ojos, sentía que estaba al borde del abismo, y cualquier movimiento hacia adelante me haría caer. «Rosa». Su voz era baja, pero llena de decepción. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacernos esto?». Levanté la vista y vi cómo su rostro se torcía de dolor. Ese momento me destrozó por dentro. Comprendí que lo que había destruido ya no se podía reparar y que ahora solo me quedaba estar de pie entre los escombros de mi vida, consciente de que había perdido todo lo que me importaba. Jesús se dio la vuelta en silencio y se fue, dejándome sola en lo que una vez fue nuestro hogar acogedor, ahora vacío. Me quedé en silencio, sintiendo cómo el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Todo lo que había intentado mantener desapareció en un instante, y ahora me veía obligada a enfrentar las consecuencias de mis acciones: la soledad, la culpa y una vida destrozada. La noche después de aquella cena se convirtió en una pesadilla de la que no podía despertar. Me acosté en nuestra cama, donde antes me sentía segura y en paz. Pero ahora ese lugar se había vuelto frío y vacío. Jesús no volvió a casa y, al igual que Juana, se había marchado, dejándome sola con mis pensamientos y con los restos destruidos de mi vida. Toda la noche me debatía entre el pánico y la desesperación. Intenté llamar a Juana, le escribí mensajes, pero no respondió. Alejandro tampoco dio señales de vida, y eso solo me hacía sentir más perdida. Sabía que había ido tras Juana, que intentaría explicarle todo, pero no sabía qué se diría ni cómo reaccionaría ella. Dentro de mí se desataba una tormenta de emociones, y no sabía cómo enfrentar esa sensación de total impotencia. Al amanecer, incapaz de soportar la presión, finalmente me quedé dormida, pero mi sueño fue inquieto. Fue inquieto y lleno de pesadillas. En cada sueño veía el rostro de Juana lleno de odio y dolor. Veía a Jesús alejándose en la oscuridad, y cada vez que intentaba detenerlo, él desaparecía, dejándome en la nada. Me despertaba con el corazón acelerado y la realidad parecía aún más insoportable. Por la mañana, cuando el sol ya empezaba a filtrarse por las cortinas, decidí que no podía seguir así. Tenía que hacer algo, tenía que encontrar a Juana, hablar con ella, al menos intentar explicarle lo que realmente había sucedido. Sabía que eso no cambiaría todo lo que había destruido, pero necesitaba intentarlo. De lo contrario, me volvería loca. Me levanté, me vestí sin prestar atención a mi reflejo en el espejo. No me importaba cómo me veía, porque dentro de mí todo estaba muerto. Tomé el teléfono e intenté nuevamente llamar a Juana, pero su teléfono seguía apagado. Entonces decidí ir a su casa. Sabía que podría ser una mala idea, pero no tenía otra opción. Tenía que intentarlo. Cuando llegué a su casa, mis manos temblaban. Respiré hondo varias veces antes de atreverme a salir del coche. Caminé hacia la puerta sintiendo que mis pies se volvían cada vez más pesados. Con cada paso sentía que iba hacia mi ejecución. Toqué la puerta, pero no hubo respuesta. Toqué de nuevo, más fuerte,
intentando convencerme de que simplemente no me escuchaban. En ese momento, la puerta se abrió de repente y vi a Alejandro frente a mí. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos, como si no hubiera dormido en toda la noche. Nos miramos en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. ¿Dónde está Juana?, susurré, sintiendo cómo todo se derrumbaba dentro de mí. Se fue. Su voz era ronca y vacía. Anoche se fue. ¿A dónde? Sentí cómo me invadía el pánico. ¿A dónde se fue? Alejandro cerró los ojos como si quisiera escapar de la realidad, pero luego volvió a mirarme. No lo sé. Simplemente se fue. Rosa no dijo a dónde iba. Ella no quiere vernos, no quiere verme. Esas palabras fueron como un puñal en el corazón. Juana había desaparecido y no sabía a dónde podía haber ido. Me la imaginé sola y perdida, y eso me destrozaba. No podía creer que todo había llegado tan lejos, que la habíamos perdido. Tenía que hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Alejandro, y como las lágrimas llenaban mis ojos, ¿qué hemos hecho? No respondió, solo bajó la cabeza. Sus hombros temblaban. Veía que él sentía lo mismo que yo, desesperación, culpa, miedo. Pero eso no ayudaba. Ambos éramos culpables y ahora nuestra culpa estaba destruyendo todo a nuestro alrededor. Tenemos que encontrarla, afirmé, tratando de recomponerme. Debemos hacer un esfuerzo por explicarle las cosas y hacer algo para recuperarla. Sabía que esta conversación sería nuestro último contacto y que con su final realmente me quedaría completamente sola. Cuídate, Alejandro, susurré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar. Sabía que esta conversación sería nuestro último contacto y que con su final realmente me quedaría completamente sola. Cuídate, Alejandro, susurré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar. Las lágrimas volvían a correr por mis mejillas. Espero que algún día encuentres la manera de perdonarte. No respondió. Escuché cómo colgaba el teléfono y de repente todo el mundo a mi alrededor se volvió aún más oscuro y vacío. Todo lo que conocía y amaba estaba destruido y ahora solo quedaba esta soledad, este dolor insoportable que yo misma había traído a mi vida. Con esos pensamientos me quedé sentada en el sofá sintiendo cómo el tiempo se detenía a mi alrededor. No sabía qué hacer después, cómo vivir con este peso en mi alma. Había destruido a mi familia, mi vida, y ahora tenía que encontrar la manera de seguir existiendo. De alguna manera pasar cada nuevo día sabiendo que todo esto había sucedido por mi culpa. Pasaron varias semanas desde aquella noche fatídica en que mi vida se desmoronó por completo. Los días se mezclaban en una interminable y monótona sucesión de tonos grises, y las noches se convertían en largas horas de tortuosos pensamientos y recuerdos. Me convertí en una especie de fantasma en mi propia casa, deambulando entre las paredes que alguna vez albergaron calidez y consuelo, pero que ahora solo contenían la sombra de mi culpa. Jesús no regresó. Su ausencia se hacía más palpable cada día que pasaba. Veía sus cosas, su sillón favorito junto a la ventana, pero él mismo parecía un fantasma, una presencia que nunca volvería a cobrar vida. Juana tampoco intentó contactarme y ese silencio desgarraba mi corazón. No sabía dónde estaba, cómo se sentí. Y lo más aterrador, no sabía si algún día me perdonaría. Una tarde, cuando ya estaba completamente sumida en mi desesperación, mi vieja amiga Margarita vino a visitarme. Era una de las pocas personas que sabía lo que había sucedido y a pesar de todo el dolor que le había causado con mi silencio, ella vino para ofrecerme su apoyo. Rosa. Su voz era suave, pero tenía una firmeza que antes me había ayudado a encontrar fuerzas. No puedes seguir así. Tienes que salir de este estado. Sé que ahora sientes que todo está perdido, pero debes empezar de nuevo. De alguna manera, tienes que encontrar fuerzas para seguir adelante. La miré, sintiendo cómo sus palabras penetraban la muralla de mi apatía. Pero, ¿dónde encuentro esas fuerzas? ¿Cómo puedo levantarme de nuevo cuando cada día
me recuerda lo que he perdido. Margarita. Mi voz era débil y temblorosa. No sé cómo. Lo he perdido todo. A Jesús. Él no volverá. Juana. Ella me odia. ¿Cómo puedo seguir adelante sabiendo que destruí todo? Margarita tomó mi mano. Su toque era cálido y reconfortante, pero no podía sanar la profunda herida que desgarraba mi alma. No puedes cambiar el pasado, dijo, mirándome directamente a los ojos, pero tienes un futuro y puedes hacer algo con él. Será difícil, pero no estás sola. Yo estoy aquí y te ayudaré si me lo permites. Sus palabras estaban llenas de cariño, pero no podía aceptarlas. Dentro de mí solo había vacío, un vacío que nada podía llenar. Sabía que tenía razón, pero en ese momento no podía obligarme a creer en ello. Todo lo que podía hacer era sumergirme aún más en mis pensamientos, en mi desesperación y esperar que algún día el dolor se desvaneciera por sí solo. Después de que Margarita se fue, me quedé sola nuevamente. El silencio en la casa el silencio en la casa era ensordecedor. Me entregué a mis pensamientos, a esos errores que me habían llevado hasta este punto. Traté de entender cómo había podido equivocarme tanto, cómo había permitido que mi vida se desmoronara por completo, pero no había respuestas. Estaba atrapada en un ciclo de autoinculpación y remordimiento sin fin. Las noches se hacían más largas y cada una de ellas traía consigo recuerdos dolorosos. Veía los rostros de Jesús y Juana en mis sueños. Los veía alejándose de mí, desapareciendo en la oscuridad, dejándome sola. Me despertaba empapada en sudor frío, sintiendo cómo el miedo y la soledad me consumían. Una mañana, cuando ya no podía soportar más ese dolor, decidí salir de la casa. No sabía a dónde iba. Simplemente caminé tratando de escapar de mis propios pensamientos. Pasé por calles conocidas que ahora me parecían extrañas. Todo a mi alrededor parecía gris y sin vida, reflejando mi estado interior. Llegué al parque donde solíamos caminar con Jesús y Juana. Me senté en un banco en el que solíamos sentarnos en tiempos felices. Los recuerdos me abrumaron y comprendí que ya no podía retenerlos dentro de mí. Empecé a llorar. Las lágrimas corrían por mis mejillas y no podía detenerlas. Era un grito del alma que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo. Me quedé allí, sentada sola en un mundo que alguna vez fue tan brillante y lleno de vida, sintiendo cómo caía en el abismo. No sabía cómo levantarme, cómo salir de este estado. Estaba completamente aplastada por las consecuencias de mis acciones, y ahora todo lo que me quedaba eran los recuerdos de lo que había perdido. Pasaron varios meses desde que mi vida se derrumbó. El tiempo parece haber perdido todo su sentido. Los días se desdibujaban en un monótono y gris letargo, y las noches se convertían en largas horas de reflexiones dolorosas y recuerdos tortuosos. Me había convertido en una especie de fantasma en mi propia casa, vagando por las habitaciones que alguna vez estuvieron llenas de calidez y alegría, pero que ahora solo albergaban la sombra de mi culpa. Jesús no regresó y Juana seguía en algún lugar lejos de mí. La distancia entre nosotros se había convertido en un abismo que ya no podía cruzar. Mis intentos de contactarlos no habían tenido respuesta. El teléfono permanecía en silencio y yo me sentaba en esta fría y vacía casa esperando alguna señal, cualquier cosa que me diera esperanza de que podría recuperarlos en mi vida, pero nada sucedía. Un día, cuando el invierno había llegado con su frío y oscuridad, decidí salir. Ya no podía soportar permanecer entre estas paredes que se habían convertido en mi prisión. Me vestí abrigada y me dirigí a aquellos lugares donde solíamos ser felices. Jesús, Juana y yo. Cada paso se me hacía difícil, como si el suelo bajo mis pies se negara a sostenerme. Caminé hacia el parque, donde aún recordaba nuestros paseos familiares. Todo estaba cubierto de nieve. Los bancos estaban vacíos y solo unos pocos transeúntes pasaban rápidamente, sin notar mi presencia.
Encontré nuestro viejo banco y me senté en él, dejando que los recuerdos me inundaran. Cerré los ojos intentando contener las lágrimas, pero éstas comenzaron a caer como una lluvia silenciosa que no podía detener. No sabía cuánto tiempo había pasado antes de que alguien se acercara a mí. Al principio no le presté atención, perdida en mis pensamientos. Pero luego escuché una voz que me hizo levantar la cabeza. Rosa. Me giré y vi a Margarita frente a mí. Parecía preocupada y comprendí que había estado observándome durante un rato. Sus ojos reflejaban compasión y me di cuenta de que había venido una vez más a ofrecerme su apoyo a pesar de mi aislamiento. Margarita, solo pude pronunciar su nombre sintiendo cómo mi voz temblaba. Rosa, te he estado buscando, dijo suavemente. No has respondido a mis llamadas y estaba preocupada. Bajé la cabeza sintiendo cómo la vergüenza me invadía. No quería ver a nadie ni hablar más de lo que había sucedido. Dentro de mí solo había vacío y no sabía cómo llenarlo. No sé qué decir, admití, sintiendo cómo las lágrimas volvían a mis ojos. No puedo más, Margarita. Todo lo que tenía ha desaparecido. Los perdí. Lo perdí todo. Margarita se sentó a mi lado, su mano se posó sobre mi hombro y sentí su calidez, pero no podía aceptarla. Dentro de mí solo quedaba un vacío frío e insondable. No lo has perdido todo, Rosa dijo con firmeza. Sí, cometiste errores, grandes errores, pero esto no es el final. Puedes arreglarlo todo. Aún tienes tiempo. Sacudí la cabeza, incapaz de creer en sus palabras. ¿Cómo puedo arreglar algo cuando todo está destruido desde la base? Juana no volverá. Jesús no me perdonará. Todo esto es un mal sueño del que no puedo despertar. Margarita, no lo entiendes, dije, sintiendo cómo la desesperación crecía dentro de mí. He llegado demasiado lejos, no puedo soportarlo más. No tengo nada más que perder y ya no veo sentido en seguir luchando. Su rostro se llenó de dolor. Apretó mi mano intentando mantenerme en la orilla en la que estaba a punto de caer. Rosa, no hables así, susurró. Juana te necesita, aunque ahora no pueda mostrarlo. Sigues siendo su madre. Jesús te necesita, aunque se haya marchado. El mundo te necesita porque todavía tienes algo que dar. Quería creerle, quería encontrar la fuerza que me permitiera seguir viviendo, pero el vacío dentro de mí era demasiado grande. Ya no veía sentido, no veía luz en esta oscuridad interminable. Margarita, por favor, vete, susurré, incapaz de mirarla a los ojos. Estoy cansada, solo quiero que todo termine. Ella se quedó inmóvil, mirándome, y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no intentó discutir. Comprendió que ya había tomado mi decisión. No te dejaré sola, Rosa, dijo, su voz temblando. Estaré aquí, incluso si no lo deseas. Pero tienes que prometerme algo. Sin importar lo que sientas, debes intentar. Debes darte una oportunidad más. Sus palabras sonaban como el último eco de la vida que alguna vez conocí. Pero yo ya estaba demasiado lejos de esa vida y quizás Margarita lo entendía mejor que yo misma. Cuando se fue, me quedé sola en el banco, mirando cómo la nieve caía suavemente. Sentí el frío penetrar en mis huesos, pero no quería moverme. Simplemente me quedé allí, observando cómo el mundo a mi alrededor se sumía en el silencio invernal. Esa noche, cuando volví a casa, comprendí que había tomado una decisión. Dentro de mí no quedaban fuerzas ni deseos de luchar, pero sabía que, por difícil que fuera, seguiría adelante. La soledad que había crecido dentro de mí se había convertido en una compañera constante, y ahora tendría que aprender a vivir con ella, con las consecuencias de mis acciones y con el peso de una vida que yo misma había destrozado.